Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Enrique Gallegos Arens, saludo por este medio a mis amigas y amigos personales, compañeras y compañeros de ideales políticos y a la ciudadanía ecuatoriana toda, en especial al pueblo de Quito, al que he dedicado desde mi juventud todos mis sueños y esperanzas para ayudar a crear en nuestra ciudad una conciencia de cambio y transformación que dé al traste con las insolentes mafias políticas que, salvo alguna honrosa excepción, se han apoderado de su manejo para beneficio de sectores que han creado y aumentado sus riquezas, apoderándose de los bienes de nuestra colectividad. La corrupción constituye un defecto de la naturaleza humana. Desde las culturas más antiguas hasta el mismo día de hoy, el ejercicio del poder está vinculado a un mecanismo que se diferencia en las formas, pero nunca en su fondo. Quien arribó a un cargo público y puede disponer de los fondos de la colectividad a su completo antojo, lo ejecuta libre de escrúpulos. De alguna manera la sociedad lo tolera y ha sido acostumbrada a definirlo como un hecho normal. Es más, he escuchado a personas que califican de tonto o bobo al que desaprovechó la oportunidad. La justificación general es de que el referido personaje de alguna manera hizo obra, sin meditar que hacer obra que no sea sometida al elemental principio de fiscalización y verificación borra la supuesta virtud de su vocación por el trabajo. Cuando una sociedad se rinde ante una lógica de tal distorsión, está perdida y sus consecuencias no pueden ser distintas a las que quedan de manifiesto. En el caso del Ecuador, la casi totalidad de su población, desde la colonia hasta el día de hoy, ha sido pobre y en algunos casos ha llegado a ser miserable. Esto no tiene más explicación que el desafuero de sus gobernantes por gobernar para sus intereses y el de aquellos que le rodean. El analfabetismo y la miseria han sido utilizados para mantener argollas en el poder y su resultado está a la vista y no merece mayor comentario. Aunque los poderosos se enfrentan entre sí de vez en cuando, lo hacen por razones muy específicas. El reparto no alcanza para todos y aunque en el fondo les une los mismos propósitos, saquear el erario público, saben hacer un solo frente cuando sus privilegios se encuentran en peligro. La revolución alfarista es el más claro ejemplo de esta manera de proceder. El radicalismo de Alfaro molestó no solamente a la poderosa Iglesia Católica, dueña de grandes latifundios con indígenas y todo, sino a los mismos liberales sustancialmente del área de la costa, quienes observaron con preocupación que Alfaro parecía ir más lejos de lo que ellos pensaban debía llegar. Muchos de sus oficiales moderaron sus pensamientos cuando realizaron matrimonios afortunados con damas de la vieja aristocracia. Al final, el viejo liberalismo, aunque siguió reclamando la imagen de Alfaro en su lucha por el poder de las instituciones con el viejo partido conservador, encontró la manera de saber convivir con él y no fue hasta que llegó al poder la figura del doctor Velasco Ibarra quien los usó a los dos y los fraccionó a su antojo, que pudo finalizar la larga y nefasta presencia de estos dos, no digamos partidos, sino trincas que usaban sus nombres en el escenario político ecuatoriano. Multitud de líderes carismáticos fueron reemplazando en las esperanzas populares
a la creciente nueva clase social de indigentes que requerían de nuevos líderes. Caciques de barrio inicialmente prosperaron al punto de dominar provincias enteras y entenderse así con los líderes nacionales. Aunque desde 1925 se habían fundado los partidos socialista y comunista, supuestamente armados de un sólido proyecto nacional de reestructuración de las sociedades, su influencia no pudo ser mantenida en el tiempo. A pesar de que se crearon numerosos sindicatos que representaban a los trabajadores de nuestro escasísimo proletariado y organizaron también en el campo a líderes indígenas que comenzaron a sacudirse del vergonzoso aplastamiento moral del que eran víctimas por parte de sus patrones blancos, amitos les llamaban, su verdadera fuerza se hizo presente en la intelectualidad burguesa y el entusiasmo juvenil del estudiantado universitario. Pero las divisiones continuaban y se reflejaban en estas organizaciones. La Revolución Cubana de 1959 fue el detonante para fortalecer al socialismo como pensamiento y doctrina clave para el gran cambio social que requería nuestra América Latina y en especial nuestro país. Cuando el universo socialista se dividió en el mundo disfrazado de contradicciones ideológicas, en las posturas que representaban la Unión Soviética y la China continental de Mao Zedong, que no buscaban otra cosa que imposición de liderazgos, los imperialismos occidentales, con los Estados Unidos a la cabeza, encontraron la manera de destruir todo lo trabajado con tantos años de esfuerzo. El capitalismo se erigió ante los ojos del mundo como la forma natural, con todos sus vicios y contradicciones, como la única manera lógica y racional de relacionarnos entre los humanos. El capitalismo salvaje desató sus fuerzas y todo su poderío, supuestamente con la razón que le concedía el fracaso del mundo socialista, y abominó de las teorías keynesianas que desde la Gran Depresión moderaban en algo el desafuero del mundo capitalista. Pronto todo ese mundo se vino abajo y los grandes teóricos se vieron obligados a volver la cabeza atrás y considerar el pensamiento marxista al que tanto habían despreciado. El capitalismo está hoy sometido a una crisis que no encuentra la manera de ser enfrentada que no sea analizando e investigando la interpretación marxista acerca del desarrollo capitalista. La ex Unión Soviética se reconvirtió hoy en una Rusia zarista, al mando de un hombre frío y cruel, formado en el tenebroso y despiadado mundo del espionaje, que no ha vacilado en amenazar llegar a las últimas consecuencias para defender el supuesto derecho de su nación a dominar la tierra. Los fanatismos musulmanes y judíos que superan toda racionalidad elemental constituyen el otro polo de un posible enfrentamiento atómico. Las masas europeas vieron llegar lo que nunca había pasado por sus cabezas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: el hambre, el desempleo y la inseguridad total. Todas las estructuras políticas, demócratas, republicanos, laboristas, conservadores, liberales, democristianos, socialistas o más exactamente pseudosocialistas, gobiernan sus países por inercia más que por convicciones. El capitalismo agoniza y parece resuelto en sus estertores finales irse llevando al planeta con él. En nuestro desgraciado país se reflejan hoy todos los defectos del mundo exterior. Al igual que los anteriores, el líder de hoy conserva y multiplica los vicios e ineptitudes de sus antecesores. Su palabra es la ley y todo lo que está escrito en una carta constitucional que él mismo elaboró con el asesoramiento de sus incondicionales,
hoy no sirve ni siquiera para trapear el piso del Congreso que sumisamente la aprobó. No existe organismo alguno que no haya sufrido la afrenta de su temperamento cruel y desafiante. Las mismas Fuerzas Armadas que supuestamente garantizaban la dignidad de la nación y el respeto a las instituciones, hoy agachan su cabeza ante cada humillación. Dicen que los salarios y demás emolumentos del que gozan sus altos mandos son demasiado altos para que nadie tome el riesgo de ejecutar un reclamo. Solo veo y escucho y leo también a los oficiales retirados que claman en el desierto. Nunca hemos dispuesto de sumas tan importantes como para estimular nuestra economía y nunca tampoco se ha conocido de tanto desprecio por rendir las cuentas que la naturaleza de nuestra organización política. Se supone que somos un Estado democrático y no un Emirato Árabe, exige. Los casos de impunidad se reiteran hasta la indiferencia que conlleva el cansancio. Nadie sabe cómo funcionan los negocios petroleros y los que parecen saberlo ven arriesgados sus fueros y sus derechos ciudadanos. El asambleísta Clever Jiménez y sus colaboradores Villavicencio y Figueroa exhiben documentos que ponen de manifiesto las irregularidades que se cometen en Petroecuador y el ministro correspondiente, y en vez de que la reacción del presidente sea la de obligar a sus subalternos a desmentir con documentos también la falsedad de los primeros, su respuesta es perseguir a los denunciantes. Me pregunto yo, ¿y si se demostrara en el tiempo que todas las acusaciones han sido verdad, en qué quedará el espíritu de eso que llaman la justicia? Es innegable que Villavicencio no trabaja en el aire y que está bien informado. ¿Quién merece más castigo? ¿El que denuncia lo verdadero o el que ejecuta el atraco a los bienes públicos? ¿Qué autonomía tienen los jueces en el país? ¿Para qué existe una función del Estado que nos cuesta a los ecuatorianos millones de dólares cuando sería más sencillo y económico, y rápido por cierto, que una oficina adjunta a la presidencia declare culpable a quien así lo estime, sin importar nada más que su criterio? Es que no existe un solo juez que tenga dignidad y pueda decir a una orden superior: lo siento, señor, no puedo cumplir su solicitud porque atenta contra el ordenamiento jurídico. Y ya se aproxima la farsa electorera en la que la oposición solo tiene un seguro ganador: Jaime Nebot. Hacerle un fraude a Nebot ya sería mucha grosería. Por ello, cuando un grupo de ciudadanos y dirigentes de un partido político se acercaron a mí y me solicitaron que presentara mi nombre nuevamente como candidato a la alcaldía de nuestra ciudad, con mucho respeto y con las explicaciones debidas, me negué. ¿Recuerdan ustedes quién, si no yo, fue la persona que se jugó entero denunciando el nauseabundo atraco que ha significado abandonar el aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en el norte de nuestra ciudad, y ordenar su destrucción y abandono para construir a la carrera y sin preparación ninguna la mamarrachada que se ha hecho en Tababela? Creo estar libre de toda sospecha de estar cerca del Partido Social Cristiano y de cualquiera de sus líderes, pero me veo en la obligación de llamar la atención de quienes me escuchan y me leen, y hacerles saber que el alcalde Nebot en Guayaquil, con una suma aproximada a los 110 millones de dólares, ha construido un aeropuerto que tiene un 40% más de capacidad que el de Tababela, este último, el cual hasta el momento está valorado en una suma cercana a los 900 millones de dólares. El acceso a Tababela se ha convertido en un verdadero suplicio, porque nada se había preparado durante largos 10 años para prevenir la habilitación de las vías que a él accederían.
a todos aquellos bobalicones que afirman que continuar manteniendo un aeropuerto en el centro de la ciudad era en extremo peligroso, quiero decirles que el nuevo aeropuerto de Guayaquil se encuentra a 200 metros del nuevo centro financiero de esa ciudad. De la manera más vulgar, el Tribunal Supremo Electoral, al mando total del Partido Comunista del Ecuador, se negó a reconocer la inscripción del movimiento que presido, Quito Insurgente y Democrático, QIT, contra toda ley. No dispongo de dinero para financiar una campaña electoral en los términos y condiciones que las campañas se desarrollan, simplemente porque no soy ladrón. Disfruto y con mucho honor de la prohibición que pesa sobre mí por parte de todos los medios de información colectiva de nuestra ciudad de publicar una sola nota que haga referencia a mis denuncias. La de Tababela ha sido solo una de ellas, pero he exhibido otras denuncias que conozco de manera fehaciente, de cómo de manera reiterada diversos alcaldes han regalado terrenos municipales a las grandes empresas de la oligarquía quiteña. ¿Cómo puedo así presentarme a un proceso electoral? ¿Quién con sentido común puede creer en la independencia de la función electoral? Por ello pienso que la actitud más correcta desde el punto de vista de lo que conviene a los intereses de la nación es que ningún candidato que de alguna manera no comulgue con la línea política del actual gobierno no debe presentar su candidatura. En el caso específico de Quito, mi razonamiento es el siguiente. Si después de 5 años del manejo desastroso, inepto y corrupto que ha ejecutado la actual administración municipal, los quiteños están tan ciegos que desean votar por los mismos, pues que lo hagan, ellos solos. No voy a conestar con mi nombre la validez de un acto inmoral que ha presentado ya su faz corrupta. Ya veremos en qué termina la relamida historia del tal metro. Algún día sabremos a dónde van a parar los dineros que se recaudan por multas en el tránsito y la matriculación e inspección técnica de los vehículos que circulan en Quito. Ya sabremos algún día por qué el organismo burocrático más gordo del país no funciona con eficiencia para atender al público. La verdad tarda, pero llega. Nuestra bandera de lucha debe estar siempre flameando, jamás derrotados. Hasta siempre, Enrique Gallegos Arens.